La razón por la que estamos aquí es, queremos hacer del conocimiento de ustedes, hoy desde este espacio, y el delegado lo estará haciendo desde diversos espacios, así como distintas agrupaciones de la sociedad civil, el trabajo y el avance que se está teniendo en lo que podría ser el primer, y será seguramente, el primer programa de derechos humanos a nivel delegacional. Recordar que hemos hecho un trabajo muy intenso desde hace ya, van a ser 4 años, ¿no?, para tener el programa de derechos humanos de la Ciudad de México, el programa de derechos humanos del Distrito Federal. La intención ahora es desdoblar ese esfuerzo con las mismas características, que son cuáles. Está hecho a partir de un diagnóstico, y el diagnóstico se hace en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones académicas, con los 3 órganos de gobierno central, en este caso, con la Comisión de Derechos Humanos y con el apoyo y la supervisión de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Entonces, todo eso, el primer programa que existe en México es el del Distrito Federal, que es el que se publicó desde el año pasado, que ya es conocido de ustedes porque yo machaco mucho con el tema. Después de eso, desafortunadamente no hay ninguna cosa así parecida a nivel nacional. El del DF es el único a nivel local, a nivel entidad, digamos. Y después de eso, desde luego, la intención es que pudiéramos contar con el primero en el siguiente orden de gobierno. En este caso, el delegacional, que podría ser comparado, y así lo está viendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que podría ser el primero ya a nivel local, es decir, a nivel municipal, si no fuera por el esquema raro que tenemos en el DF, sería, por decirlo, a nivel municipal. Yo quisiera para ello dejarle el micrófono unos minutos a Jacqueline Loast para que nos comente cómo han estado participando, y después al delegado doctor Flores. Muy buenos días a todos y a todas. Pues sí, les vamos a comentar cómo es que empezamos a trabajar esta invitación del diagnóstico y el programa de derechos humanos en el ámbito delegacional. Sí me gustaría recordarles un poco que este es un acuerdo que firmó México en 1993 en Naciones Unidas, en donde todos los países acordaron que era fundamental hacer un diagnóstico de la situación de los derechos humanos y de ahí hacer un programa de derechos humanos, es decir, hacer políticas públicas y presupuestos con perspectiva de derechos humanos. Eso se hizo en México en el 2000 a nivel nacional, pero hay que recordar que el programa ha sido un fracaso a la fecha. Una de las recomendaciones que se desprendió de ese acuerdo nacional es que se tenía que hacer en todos los estados, y el único lugar donde se hizo fue en la Ciudad de México. Acá se hizo el diagnóstico de derechos humanos que presentamos en el 2008, y en el 2009, es decir, el año pasado, presentamos ya el programa de derechos humanos. Es importante que todas y todos ustedes sepan que desde que se hizo el diagnóstico, las delegaciones han colaborado en la parte local del diagnóstico. Lo mismo sucede en las recomendaciones del programa de derechos humanos, es decir, tenemos 2.412 acciones, y en esas acciones las delegaciones tienen un compromiso. Es importante destacar acá que la delegación Coyoacán, Raúl Flores, nos invitó a fundar Centro de Análisis e Investigación, a iniciar por primera vez este mismo ejercicio, que es un acuerdo de Naciones Unidas, hacerlo en el ámbito delegacional. En ninguna parte del mundo se ha hecho, entonces, bueno, vale la pena tenerlo muy claro, porque es algo inédito lo que estamos presentando hoy aquí. Pero no solamente es esa parte la que es de llamar la atención y la participación, que tienen un compromiso, que es el dar el brinco del discurso de los derechos humanos a los hechos con políticas públicas y presupuesto de derechos humanos, sino que nos están invitando a las organizaciones de la sociedad civil, desde nuestra experiencia en materia de derechos humanos, que abonemos en el diagnóstico que haremos primeramente en la delegación Coyoacán, para de ahí poder partir a la política pública que será con perspectiva de derechos humanos, que por primera vez se hará en Coyoacán.
Y también en ese mismo sentido se está invitando a la academia, es decir, es un esfuerzo que no solamente involucra la responsabilidad de quienes tienen que ser los primeros en respetar los derechos humanos, que es el gobierno, sino que en esta ocasión están invitando a la sociedad civil a que también digamos cuáles son los obstáculos que nosotras estamos mirando, por lo cual los derechos humanos no se pueden cumplir plenamente, no solamente en el ámbito de la ciudad, sino en el delegacional, para de ahí dar el brinco a encontrar las acciones que necesitamos hacer para que las y los que vivimos en Coyoacán podamos gozar plenamente del beneficio de los derechos humanos. Entonces, bueno, pues con esta parte, Fundar Centro de Análisis e Investigación aplaude y felicita esta iniciativa, de la cual seremos asesores, es decir, vamos a asesorar el diagnóstico, la implementación, el programa y por supuesto todo lo que tendrá que ser el seguimiento y verificar que esto no se quede en un documento, sino que efectivamente se convierta en esta política pública y presupuestaria que esperamos. Por mi parte es todo, muchas gracias, buenos días. Gracias, y ahora cedo el uso de la voz al delegado Raúl Flores. Gracias, diputado. Bueno, como ya lo dijeron el diputado y Jacqueline Tejuas, para nosotros en la delegación de Coyoacán es un tema fundamental el de los derechos humanos, y no quiero que parezca un cliché, sino que efectivamente creo que cuando empezamos a trabajar en las cosas ya nos estamos dejando solamente denunciarlas, y hemos tenido una alta receptividad por parte, pues en este caso, de las organizaciones, empezando por Fundar, que es quien pues, nos compró la idea y que agradecemos mucho la colaboración. Y además hemos estado trabajando ya con otras organizaciones para poder arribar a un esquema pues mucho más abierto, mucho más participativo, organizándolo y sumando los diferentes puntos de vista en la materia. Hay una metodología que ya está aprobada, que es la misma que de la cual salió el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, y es en la que nosotros nos vamos a apoyar. La intención, el interés es alinear la política delegacional con la política que ha impulsado el jefe de gobierno de la Ciudad de México en el tema de derechos humanos. Y ¿por qué? Porque pensamos que si no hay una correspondencia entre las políticas centrales, las políticas a nivel delegacional, pues el programa le falta todavía ese correspondiente a nivel todavía más local, que es el nivel delegacional. Entonces nosotros hemos estado ya platicando pues con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con el señor rector de la Universidad Nacional, con el secretario de Gobierno del Distrito Federal, y nos han dado pues su beneplácito. El diputado David Razú, quiero decirlo también, muy relevantemente pues se ha sumado a la iniciativa, y bueno, pues queremos que esto se convierta también, en el caso de la delegación, en un tema, como bien lo decía Jacqueline, de política pública. ¿Qué quiere decir? Pues que tenga todo el rigor metodológico, que tenga toda la posibilidad de ser contemplado en todas sus fases, pero que también, y bueno, también para eso estamos aquí, de que tenga el apoyo presupuestal pues para poder ser llevado a cabo. No creemos que sea algo oneroso para la sociedad, al contrario, creo que lo más caro es no tener estos esquemas en las delegaciones y en todos los niveles de gobierno y en todos los niveles de los que el Estado se está organizando. Entonces, pues en ese esfuerzo estamos. La delegación está planteando el 3 de septiembre para dar inicio a los trabajos. También los académicos están pues contemplados, pero también queremos que en este caso los habitantes de la delegación Coyoacán puedan tener la información más puntual, podamos generar en los ciudadanos el conocimiento de los derechos humanos, la operatividad de los derechos humanos, y
la exigencia de los derechos humanos de ciudadanos, valga la redundancia, informados de los pasos que se van a dar y los que ha dado el Distrito Federal y los que dará sin duda la delegación Coyoacán. Entonces yo pues agradecer a mis compañeros, a Jacqueline, al diputado, su amabilidad, su interés. Creo que hemos tenido una recepción, yo les puedo decir, extraordinaria, y pues auguro que esto pueda salir muy bien, y esto en beneficio pues de la gente de Coyoacán. Muchas gracias.